Hola y sean bienvenidos a este especial Día de Muertos, donde hablaremos de leyendas y cosas que sucedieron reales, donde diversos muertos que revivimos nos los contaron de primera mano, que creyeron que no volvería, pese a darle a esta shed número 1 con Don Martín del Rosal. En lo que es la Cañada del Lobo, hay muchas cosas que pasan y nadie sabe ni cómo. Para empezar, dicen que se llama así porque hace muchos años, cuando ni siquiera estaba la presa, había muchos lobos que bajaban a matar ganado y también atacaban a la gente. Después construyeron la presa, y la gente comenzó a ir de paseo, pero una vez desaparecieron varias familias. Todavía en ese tiempo había lobos, y la gente creía que los lobos se habían comido a las familias completas, pero eso no fue posible, porque rastrearon, y nunca encontraron huellas del lobo. Lo que sí es posible, es que esas familias se hayan caído en algún pantano porque ahí había pantanos, o sea, por muchos días, buscaron, y miraban las huellas de las familias, señores y niños, pero no encontraron nada. De repente se perdían. Entonces las autoridades llegaron a la conclusión de que se habían perdido, o mejor dicho, caído en los pantanos, y ahí sí, y cómo buscar adentro. Cuenta Jesús Miranda. También en la presa ha habido muchos ahogados. Que yo sepa, no es muy honda, ni tiene raíces o cosas así. Pero mucha gente ha muerto, y no por andar borracha, o por haber acabado de comer, nomás se meten a nadar y ya no salen con vida. Dicen que eso es por culpa de la magia y la brujería. Es que dicen que en la Cañada del Lobo hay mucha magia y brujería, pero esos son decires, y la verdad yo no sé mucho. Lo que sí me han platicado es que hay gente que va en las noches y se mete entre las cañadas, muy retirado de la presa, y en unos lugares especiales se hacían rituales de magia negra. Son grupos de gente o cofradías que hacen rituales macabros y sacrificios. Esas son las leyendas que me sé de la Cañada del Lobo. Y sí, es un lugar muy misterioso, muy solo entre semana y muy tenebroso de noche. Pero lo que más se contaba antes de la Cañada del Lobo, es que hace muchos años vivió allá una bruja, una mujer que vivía sola en una choza y no dejaba que nadie se acercara. Era bruja, y la gente lo sabía, porque ella bajaba a lo que es San Juan de Dios, y en un mercadito atendía a la gente, les hacía limpias y arreglos de magia, curaba, o ponía hechizos buenos o malos, lo que le pidiera su clientela. Pero luego se supo que además de curandera, también robaba las diligencias, hacía hechizos, y la gente en las diligencias no se daba ni cuenta de lo que pasaba. Para cuando acordaban ya les había robado. Decían que esa mujer era ladrona y que en un lugar de la cañada escondía lo que robaba, y así juntó un tesoro enorme, muy grande, que nadie ha podido sacar, aunque sí lo han visto. Según los asegúnes, ese tesoro lo escondió la bruja en una cueva y echó un hechizo para que no más se abra la cueva en Viernes Santo. El que quiera meterse, o los que se han metido, tienen que estar en la entrada de la cueva, que no se ve. Al amanecer del Viernes Santo, y con el primer rayo del sol, se ilumina el cerro, y se abre la cueva. Luego tienen pocos minutos para entrar y sacar el tesoro, pero no pueden agarrar nomás tantito, sino que tienen que sacar todo, porque la voz de la bruja dice desde el más allá, todo o nada. Nadie ha podido salir con todo y muchos se han perdido dentro de la cueva, porque cuando se cierra, si no han salido ya nunca van a salir.
Los que han contado esto es porque alcanzaron a salir sin nada del tesoro o porque no se metieron. O sea que se quedaron afuera esperando que otros amigos salieran con el tesoro y nomás vieron cómo se cerró la cueva y los amigos no salieron. Número 2. El señor Mauricio Carvajal. A pongan bachata, pongan banda porno corridos. Ponemos música de creepypasta y te jodes. En Veracruz un fin de año. Infierno en el mercado. 31 de diciembre del 2002 en el puerto de Veracruz. Las voces de los vendedores al dirigirse a los transeúntes diciéndoles: pase marchante, compre su paloma gigante, buscapié, cohetes chinos y luces de bengala, eran un elemento más del conjunto de ruidos que existían en la hoy llamada Zona Cero. Corría el último día del año 2002, y nadie se imaginaba que en cuestión de minutos, las cosas cambiarían violentamente, situación que provocó la muerte de mujeres, niños, hombres y ancianos. Fueron varias decenas de vidas humanas que cobró el siniestro. La tragedia que enlutó a las familias fue impactante, el dolor, la impotencia e indignación de la sociedad fue muy grande debido a las circunstancias de los hechos. Iván Gómez fue un héroe ya que, sin importarle exponerse, salvó la vida de varias personas, al sacarlas del infierno que se desató por la explosión de varias toneladas de pólvora que había en las calles de los alrededores de los mercados Hidalgo y Unidad Veracruzana en el bullanguero puerto de Veracruz, México. Una y otra vez Iván heroicamente se metía a las llamas para luego salir con niños, mujeres y hombres, hasta que el fuego hizo presa de él y cayó desmayado. De inmediato elementos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana lo levantaron y trasladaron al hospital regional. El Lic. Miguel Alemán Velasco, entonces gobernador del estado de Veracruz, dio instrucciones precisas a su secretario de salud, el doctor Mauro Loyo Varela, para que personalmente se diera a la tarea de darle todo el apoyo a este joven. Durante casi un mes se luchó contra la muerte, pero las quemaduras eran muy severas, muriendo el joven héroe el 22 de enero del 2003. Caía la tarde del 31 de diciembre del 2002. El ambiente de fiesta que se vivía aquel miércoles era intenso, la gente hacía sus compras para la cena de fin de año, y las calles se encontraban atestadas de gente, unos comprando y otros ofertando su mercancía que era variada. Es de mencionar que la venta de cohetes superaba por mucho la de otros años, y es que en la mayoría de los puestos había muchos kilos de pólvora. De repente se escuchó una fuerte explosión, luego otra y otra y otra más, formando una cadena de violentas lenguas de fuego que consumían lo que estaba a su paso. El humo formó grandes columnas que subían al cielo formando caprichosas y horrendas figuras. Al acabar las explosiones, las llamas comenzaron a crecer y a caminar por las calles de Hidalgo y Juan Soto hacia Cortés, Úrsulo Galván, Bravo y Camionero Tampico. El terror se apoderó de la gente que segundos antes se veían felices. Los gritos de dolor se mezclaron con el intenso olor a pólvora y carne quemada. De inmediato se presentaron al lugar elementos de la policía, bomberos, Cruz Roja, Ejército Mexicano y Armada de México, para acordonar la zona y evitar que el incendio, que para ese momento era de proporciones alarmantes, creciera más. Las llamas devoraron en su totalidad los puestos ambulantes de 4 calles y varios negocios establecidos. Es de resaltar que en tan solo uno de los negocios establecidos que se quemó, murieron más de 10 personas que quedaron encerradas en una trampa mortal, esto debido a la torpeza de uno de los empleados, que cerró las cortinas de acero del negocio y huyó, cobardemente condenando a una horrenda muerte a los clientes, que quedaron encerrados muriendo asfixiados por el humo que entra a la tienda. Cabe mencionar que debido a lo crítico de la situación, se activó el plan DNI de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, quienes, auxiliados por las demás corporaciones y ciudadanos, lucharon heroicamente contra las llamas. Todos tenían en su mente que el principal objetivo era evitar que el siniestro creciera más, ya que debido a su ubicación, el peligro de un incendio devastador era muy alto, porque en la zona de mercados existen muchos tanques estacionarios de gas LP independientemente de los tanques de las casas de la zona.
Fue gracias a la bondad del creador que se ayudó a evitar mayores pérdidas humanas y materiales, y protegió a todos los que intervinieron en el combate contra el fuego. Los testigos del incendio, motivados por el amor, expusieron sus vidas para ayudar a los elementos de las diferentes corporaciones a combatir el fuego, y es que en cualquier momento la situación se podía agravar aún más, ya que en la esquina de Hidalgo y Juan Soto, donde comenzaron las explosiones, se encontraba una bodega de pinturas, donde se almacenaban varios miles de litros de solventes, que de ser alcanzados por las llamas la explosión hubiese sido de proporciones inmensas y sería el detonante para la explosión de los tanques estacionarios de gas, pues esta bodega está ubicada a 10 metros del mercado Hidalgo y a 15 metros del mercado Unidad Veracruzana. ¿Cómo se inició todo? Es difícil saberlo, tal vez alguien aventó un cigarro o prendió uno y aventó el cerillo, la verdad solo Dios la sabe. Lo que sí sabemos es que ese año había demasiadas toneladas de pólvora en las calles sin ninguna protección, y es que había centenares de vendedores ambulantes que invadieron calles y banquetas para vender los miles de explosivos que traían. La respuesta era obvia, las autoridades municipales a cargo del alcalde José Ramón Gutiérrez de Velasco no hicieron nada por evitar la venta de explosivos, los motivos se ignoran. Las investigaciones que surgieron arrojaron como resultado el cateo de diferentes bodegas y el aseguramiento de muchas toneladas de pólvora. Hay que resaltar que, a escasos 10 metros de la esquina donde comenzó todo, la policía decomisó más de 2 toneladas de pólvora que, de haber sido alcanzadas por las llamas, las pérdidas humanas y materiales hubiesen sido mayores. La policía hizo también algunas detenciones, unos salieron rápido, otros no tanto, y a la fecha de la redacción de esta historia solo quedaba un detenido en la cárcel. Sobre los muertos podemos manifestar que hay muchas historias, como la de una joven que era empleada de uno de los puestos de la zona de mercados, y al término de su turno se fue a su casa, que está ubicada a casi 1 kilómetro del mercado, y cuando llegó a su casa y revisar su bolso, se dio cuenta que había olvidado dejar el dinero de las ventas en su turno, y le dijo a su familia que iría a entregar el dinero y regresaría rápido. Serían las 5 de la tarde cuando la joven salió de su casa, pero jamás pudo regresar porque murió trágicamente minutos más tarde. También existe otro caso, el del último cuerpo que quedaba en el Instituto de Medicina Forense en espera de ser reclamado por su familia. De repente un señor de edad se presentó ante las autoridades para reclamar el cuerpo del que decía eran de su hijo. Se le entregó para que se le diera sepultura. Cabe mencionar que el Lic. Miguel Alemán Velasco, entonces gobernador del estado de Veracruz, en solidaridad con las familias de los casi 30 muertos, les entregó una indemnización de más de 100,000 pesos, $10,000 a cada familia. El punto es que el señor que reclamó el cuerpo del que decía haber sido su hijo también cobró dicha indemnización. Las semanas pasaron, las investigaciones continuaron y se logró aclarar que el hijo del señor que había reclamado el último cuerpo depositado en el forense, no eran de su hijo, ya que este vivía en otro estado de la República Mexicana, y su padre había actuado de esa forma porque junto con su licenciado habían comprado un seguro de vida a nombre de su hijo, y el plan era esperar que alguien muriera y su cuerpo no fuera reclamado por nadie para reclamarlo y poder cobrar el dinero, situación que aprovecharon del triste incidente del 31 de diciembre. Al saberse la verdad, el ya declarado defraudador se había dado a la fuga. Las autoridades y los medios impresos y electrónicos localizaron al hijo del defraudador, quien se desligó de los hechos cometidos por su padre y dijo que tenía muchos años que no le veía. Para ese entonces el Lic. Miguel Alemán Velasco había ordenado que se usaran todos los recursos para localizar y detener al defraudador por los delitos cometidos. El defraudador hasta lloró cuando la señora Cristian Magnani de Alemán le entregó el cheque por más de 100,000 pesos. Los policías lograron su captura poco tiempo después, y hasta la fecha continúa preso en uno de los 22 cerezos que existen en el estado de Veracruz, México. Es triste ver que tragedias como estas pasen, pero es más triste que los humanos sean parte de los motivos que ocasionan estas tragedias. ¿Por qué? Unos con tal de ganar algún dinero, compran la pólvora para venderla, otros compran para quemarla, y otros por permitir su venta. Los tres grupos no piensan en el daño que le hacen a la atmósfera y a sus bolsillos, porque el humo tóxico que se libera de la pólvora al ser quemada, ocasiona daños irreversibles a la naturaleza, y es que la mayoría de la sociedad entran en un frenesí en las épocas navideñas, gastando buena parte de sus presupuestos en la compra de pólvora, y los queman desde semanas antes del fin de año, y la noche del 31 de diciembre a las 12 de la noche,
Todos simultáneamente queman gran cantidad de pólvora, sin ver que las ciudades enteras son envueltas por el humo tóxico causando severos daños. Finalmente les comento que este servidor la tarde de aquel fatídico miércoles estaba en la casa de un amigo, y ahí me enteré de la tragedia cuando recibí una llamada en mi celular. Era mi madre y una de mis hermanas que al saber de la explosión se preocuparon por mí, porque el lugar donde se inició todo, paso a diario para tomar el camión que me lleva a casa, solo que ese día había yo decidido usar mi bicicleta. Pasaron las semanas y seguí con interés el desarrollo de las investigaciones, y un día hablando sobre los hechos con mi amigo Matías, a quien le decimos Tiburón, me dijo: Edmundo, ese día había ido al mercado a vender unos kilos de camarón y luego hice unas compras, me faltaban algunas cosas pero decidí comprarlas en la tienda de la esquina de mi casa, y caminé por la calle de Hidalgo hacia la calle de Juan Soto esquina donde comenzaron las explosiones, miraba a la gente. Notando el frenesí con el que compraban la pólvora, también vean tantos explosivos en la calle, que en un momento dado sentí un fuerte escalofrío recorrer mi cuerpo, al imaginar lo que pasaría si se originara un accidente. Luego continué mi camino para tomar el camión y llegar a casa. Al llegar a ella mi familia me comentó el hecho, razón por la cual un ligero temblor se apoderó de mis piernas y sentí recorrer por mi espalda un sudor frío, al recordar que minutos después que pasé por el lugar, se iniciaron las explosiones. Y aun en ocasiones cuando duermo sueño con aquella tarde que pasé por la zona cero y recuerdo los rostros de la gente, el frenesí en sus ojos, pero sobre todo recuerdo la gran cantidad de pólvora que había en las calles, y despierto con mi corazón latiendo apresuradamente. Y pienso que si hubiese hecho todas mis compras en el mercado, hubiera yo pasado por la zona cero a la hora de la tragedia, y tal vez hubiese sido uno de los muertos de aquel trágico 31 de diciembre del 2002. Ay, qué miedo, Maeta, me hice pipí. Cállate, deja escuchar, ven. Es eso, tendré que contarle al FBI. La número 3. María Fernanda. Las tres brujas nahualas de Chalma, créditos a quien corresponda. Ningún sitio se salva de la presencia de estas aberrantes y despreciables criaturas de oscuridad y del diablo. No importa la hora, día o año, estos seres al oler la sangre dulce, especialmente de niño libre de sal, son capaces hasta de presentarse en la casa de Dios, y más en el segundo lugar más santo del país mexicano, el santuario del Señor de Chalma. Lo que creímos que sería un día de diversión de pronto terminó en el evento más aterrador y triste que opacó nuestras vidas. Justo el día 1 de mayo, por cierto, día domingo de hace un año, fuimos invitados a la iglesia del Señor de Chalma para después comer en casa de una amiga de la familia, y como era un lugar turístico aprovecharíamos para conocer sus cerros y áreas boscosas. Muy emocionados fuimos unas 25 personas, todos familiares, y entre ellos iba mi primo Carlos y su esposa Laura, quien tenía una semana que había tenido a su bebé y allí aprovecharía para que el Padre lo bendijera. Las personas que nos invitaron hicieron comida, trajeron música y cervezas. Era más una fiesta que una celebración católica. En eso pasaron 3 viejecitas pidiendo dinero y algo de comer, pero estas no le quitaban la vista de encima al bebé, hasta parecía que se lo querían comer con los ojos, y no estábamos equivocados. En eso la señora que nos invitó se puso nerviosa y no encontraba la forma de correr de allí a esas extrañas ancianas, y no le quedó más remedio que servirles de comer. Ellas solo pidieron pollo sin sal y fruta. Tomaron los alimentos y se fueron a sentar a la última mesa, que estaba pegada a unos árboles. Como a la hora regresó la anfitriona de la fiesta y con voz temblorosa le dijo a la esposa de mi primo que no la estaba corriendo, pero que por su bien tomaran sus cosas y se marcharan lo antes posible, de preferencia antes del anochecer, ya que corrían peligro. Contestó la mamá del bebé: ¿acaso nos está corriendo, señora? Si es así, gracias por invitarnos, no queremos darle problemas, ya nos retiramos. La señora, algo apurada, contestó: no es por eso, amiga, la verdad tal vez no me creas, pero te lo diré. Esas 3 ancianas que están allí sentadas y que no les quitan la vista de encima dicen que son brujas nahuales. A mí no me consta, pero mucho las señalan. Una de ellas es mi comadre y hace años que no la veía. Solo se aparecen cuando hay fiestas y la gente viene a la iglesia de Chalma. Es donde aseguran los vecinos que seleccionan a sus víctimas. Otros dicen que tienen la facilidad de convertirse prácticamente en lo que quieran, y hasta en fenómenos naturales, como tormentas y remolinos.
Es raro, tenían años que no bajaban del cerro, pero ahora estoy asustada porque se presentaron en la casa de Dios y del Santo Señor de Chalma, un recinto muy sagrado sin miedo a nada, y si eso hicieron no quiero ni imaginar el hambre que traen si es que es verdad lo que la gente cuenta. Compréndeme, no quiero problemas. Ya viste que solo comen pollo sin sal, estoy casi segura que ya olieron a tu bebé. La verdad, mi prima se asustó demasiado por estar en la fiesta y mi primo tomándose les olvidó decirle al padre que le diera la bendición al bebé, y ese momento era imposible porque estaba cerrada la iglesia, así que mi prima tomó al bebé y a mí me mandó a subir al primo a la camioneta. La mitad de nosotros nos regresamos a Coajimalpa, Ciudad de México. El problema era que mi primo estaba tan ebrio y al oír el por qué nos retirábamos comenzaba a decir incoherencias. Al momento de voltear a ver por última vez a esas supuestas brujas nahuales, estas ya no estaban, y nadie notó cuando volaron, pues para eso ya eran las 8 de la noche y no había sol. Salimos en 3 camionetas y seré honestos, la fiesta estaba muy buena, para nada creía en esas tonterías de que las 3 humildes viejas fueran brujas. Estábamos en el siglo XX y en el año 2019, ¿quién creería semejante tontería? Lastimosamente me tragaría mis palabras. Subimos a la fuerza al primo muy borracho, mi papá manejaba la camioneta y al cruzar por la Marquesa, escuchamos una especie de graznido como el que emiten los guajolotes y de repente 3 enormes bolas de fuego nos iluminaban la solitaria carretera. Era increíble lo que estaba pasando y por poco nos salimos de la autopista. Llegamos a un punto en el que paramos las 3 camionetas y salimos de ellas para observar ese fenómeno que creímos natural. Algo así como luces fugaces, lejos de imaginar que eran 3 auténticas brujas nahuales con la metamorfosis de mutar en cualquier cosa y estaban decididas a devorar a su presa. Después de que mi padre lanzó 1000 maldiciones, esas 3 cosas se perdieron entre los enormes árboles y de nuevo continuamos nuestro camino a la Ciudad de México, pues estábamos a minutos de llegar. Nos reímos de lo tonto que nos vimos en creer semejante historia y después de despedirnos, pues teníamos años de no vernos, cada quien se marchó a su casa y no pasó nada. Mi tío invitó a su hijo y esposa a quedarse en su casa a pasar la noche porque faltaban minutos para las 12 de la madrugada y era peligrosa la zona por los delincuentes. El primo se negó y se fue a su casa ante la molestia de mi tío por no hacerle caso. Al llegar a la casa cayeron profundamente dormidos. Mi primo se levantó a eso de las 6 de la mañana porque como era domingo tenía que ir a jugar fútbol soccer ese día. Sin hacer ruido se vistió y se marchó al campo. Horas antes se escuchaban los ladridos de los perros y graznidos de unas aves que bailaban en el techo de la casa. La pareja estaba en un trance y no recordaban esos extraños ruidos a excepción del bebé, que fue la última noche en que lo vieron con vida. La esposa despertó pasando las 9 de la mañana y no vio a su esposo y bebé. Imagino que este se lo llevó al partido de fútbol y muy nerviosa le marcaba, pero él no podía contestar hasta finalizado el partido, que fue que miró las llamadas perdidas y al comunicarse ella le reclamó que cómo era posible que hubiera sacado al bebé sin siquiera avisar o pedir permiso. Él supo que las cosas andaban mal y se fue como de rayo a su casa, y al mirarlo, que venía solo, su esposa puso el grito en el cielo y comenzaron a buscarlo en toda la casa, closet, cocina, patio, sótano, en fin, no hubo lugar que no revisaran, y los minutos cruciales pasaban y no había rastros del pobre bebé, faltando por buscar en un baño de servicio del 2º piso. 1 hora después la esposa lanzó un grito de horror y a la vez pedía auxilio, estando totalmente desquiciada ante una brutal escena que quedó grabada en su mente. Allí estaba el bebé sin vida, justo atrás de la taza del baño, y no había explicación lógica que determinara qué fue lo que pasó. ¿Quién lo sacó de la cama como para arrastrarlo tan lejos? De inmediato llamaron a la Cruz Roja y esta no llegó. Como pudieron lo llevaron con otro familiar nuestro que era médico, y algo conmocionado les dijo que el diagnóstico arrojaba una muerte a falta de hemoglobina en el cuerpo. El niño estaba todo mordido y sin gota de sangre. Allí el médico les dijo que no era el primer caso que miraba así, que en esa zona 2 cosas sin duda habían chupaniños. En pocas palabras, les habían ganado las brujas, y que para que no tuvieran un problema legal y una investigación profunda no pondría eso en el certificado de defunción, sino que darían como muerte certificada a la de cuna. Sonaba increíble esto que les cuento, pero era verdad. Yo mismo miré el cuerpo del bebé y tenía pies, cuello y dedos mordidos como con unos diminutos colmillos que les secaron la sangre.
Pensamos que tendrían problemas en la Procuraduría o Fiscalía, pero gracias a Dios que ellos trabajaban en la Alcaldía Coajimalpa y les entregaron el cuerpo rápido para darle cristiana sepultura al indefenso y pobre bebé muerto, sin duda a manos de esas 3 malditas brujas nahuales, esas que se aparecieron en la iglesia de Chalma. Era la primera vez que un profesional admitía un ataque abiertamente de una bruja en Ciudad de México. Créditos a quien corresponda. Somos os Ognes T, venimos por tu mini T, amigo, vamonos te a pedir dulces T a experimentes com LTI de pasada por unas cheves T. Ahí no, ayuda, me van a embarazar. Oye, pero que no, los hombres no se pueden embarazar. Un momento, eso significa